El consumo de la leche de vaca y sus consecuencias en la salud. ¿De qué se compone la leche de vaca, doctora? Don Brian, pues la composición de la leche de vaca, como la mayoría lo conocemos, es de un 87% de agua. También pues se compone de sales, de minerales, de calcio, de lactosa, grasa y proteínas. Parece muy nutritiva la leche de vaca y para quiénes se recomienda su consumo. Para los terneros. ¿Y los humanos deberían de tomar leche de vaca? Los humanos no deberían tomar leche de vaca. ¿Por qué no se recomienda tomar la leche de vaca, doctora? Sí, don Brian, pues los seres humanos son los únicos animales que después del destete continúan tomando leche y de otra especie. Recuerden que la leche de cada especie es para amamantar a sus propias crías. Entonces lo que es incorrecto es tomar leche de otra cría porque esas leches están hechas por la naturaleza para ciertas necesidades y el organismo de cada persona evidentemente no requiere esos contenidos calóricos ni mucho menos esa composición láctea. La leche humana tiene una composición totalmente distinta a la leche de vaca. Además, don Brian, pues consumimos productos lácteos mucho por la publicidad, la cual es engañosa porque nos hacen creer que los productos lácteos son una parte demasiado importante dentro de una dieta balanceada, lo cual no es así. Hablé antes de una composición de la leche como la mayoría la conocemos, porque eso es lo que nos han dicho, pero hay una composición de la leche que es actual, que digamos, no solamente tiene lo que hablamos, agua, proteínas, minerales, calcio y demás, ¿verdad? Sino que ahora pues también contiene en muchas ocasiones pus, sangre, químicos, hormonas y antibióticos. Debido a esto a la industrialización de la leche y en la producción también de los derivados, ¿verdad? Producto del proceso de industrialización, pues se han requerido diferentes sustancias que han venido a contaminar la leche que ingerimos día a día. También es importante que hagamos hincapié en este programa que es más que todo para personas que tal vez no tienen el acceso a la información como tal vez usted y yo, Brian, pues ya hemos tenido acceso a diferentes fuentes y yo quería hacer un hincapié en que en los años 80 se hizo un estudio en el cual se observó que las personas entre más calcio ingerían con la dieta, pues más desmineralización, o sea, más pérdida de calcio de los huesos podían tener. Y eso es muy importante. Actualmente en Estados Unidos, pues es el principal consumidor de lácteos del mundo. Y ahí se ven los mayores índices de fracturas de cadera y de enfermedades relacionadas con la pérdida de calcio en los huesos, ¿verdad? Y también pues otro tipo de enfermedades como las que vamos a hablar en unos momentos. En cuanto al mecanismo por el que ocurre la desmineralización o pérdida del calcio de los huesos, está en que la sangre, pues al consumir usted muchas proteínas como contiene la leche de vaca, porque recordemos que la leche de vaca tiene el doble de proteínas que la leche humana, entonces el ser humano al ingerir esta leche en mucha cantidad podría estar llenando su sangre de muchas proteínas, esto podría acidificar la sangre y también pues el organismo se ve en la necesidad de compensar un poco el pH, liberando un poco de calcio de los huesos que viene acompañada con una sustancia que es neutralizadora. Entonces es de esa manera como si consumimos mucha leche, de repente pues tenemos una pérdida también de calcio de los huesos y pues, se pierde por la orina. Aparte, bueno, también si se ingiere grandes cantidades de calcio, también podemos perderlo por las heces. Ese es uno de los puntos más importantes que quería hablar. El estudio pues es del proyecto Cornell-Oxford de China, ¿verdad? Eso se realizó en los años 80 y por este estudio se concluyó que la leche de vaca desmineraliza los huesos de los adultos. Además, bueno, tenemos otros factores por los cuales deberíamos limitar el consumo de lácteos. Por ejemplo, los lácteos traen lactosa. Lactosa es un azúcar que para ser digerido en el intestino requiere de una enzima que se llama lactasa. Muchas personas de la raza negra o personas latinoamericanas, don Brian, pues no tienen esta lactasa en los intestinos. Entonces la leche viene cargada de lactosa a veces y a la persona se le es imposible, o sea, poderla digerir y así mismo pasa esta molécula lactosa del intestino delgado al colon y en el colon pues las bacterias la atrapan y la descomponen y de esta manera pues las personas pueden sufrir unas colitis, más molestias en dolor abdominal, gases,
una serie de problemas. Entonces, por eso también es medio incómodo a veces tomar leche. Sin embargo, la seguimos tomando porque desconocemos que tal vez tenemos una deficiencia de esa enzima. En niños, es muy frecuente. Hablamos, digamos, del problema de la desmineralización de los huesos en adultos, pero en niños pasa un fenómeno muy particular. Cuando los niños están en el crecimiento, hay unos cartílagos de crecimiento en los huesos que tienen que ceder para que el hueso vaya creciendo. Bueno, pues si el niño toma mucho calcio, de repente ese calcio se acumula en esas áreas de crecimiento de los huesos y pueden limitar un poco el crecimiento de los huesos. Entonces también por ahí tenemos problemas. A veces la dieta de los niños está muy cargada de leche y de otro tipo de lácteos y olvidamos ese detalle, que tal vez podríamos estar sin querer queriendo malnutriendo a los niños y limitando su crecimiento. Doctora, ¿y existen otras enfermedades relacionadas con el excesivo consumo de leche de vaca? Sí, señor. Bueno, existen otras enfermedades, por ejemplo, la arteriosclerosis, que no es más que la formación de placas de ateroma, o sea, placas de colesterol junto con calcio que se hacen en las arterias. Estas placas endurecen las arterias. Entonces, personas que tal vez consumen mayor cantidad de calcio podrían verse afectadas con esta patología también. Está también la anemia ferropriva, que es la anemia por déficit de hierro. Hay personas que cuando tienen inflamación de colon continua, entonces sufren lo que se llama microhemorragias intestinales. Pueden tener pérdida de sangre por las heces y también de esta manera generar ese problema de la anemia, ¿verdad? Y no lo saben. Entonces, todos por consumir leche de vaca. Digamos que sería ese el origen de ese tipo de anemia en específico. También el asma. El asma particularmente es un tema de mucho interés cuando se habla del consumo de leche de vaca, porque los niños con asma podrían tener más crisis de asma, mayor hiperreactividad bronquial cuando consumen lácteos, debido también a las propiedades alergénicas de la leche. Cuando los niños ingieren la leche, de repente crean reacciones contra la leche y podrían estar teniendo una reacción alérgica y a la vez incrementar sus crisis asmáticas. Por otra parte, el estreñimiento es otro problema que se puede generar del consumo excesivo de leche y sus derivados, porque el calcio que contiene la leche y los derivados de la leche podría precipitar en el tubo digestivo cuando la persona lo ingiere. Al ser tanta cantidad, como no es todo lo que se absorbe, entonces una gran cantidad se pierde por las heces y se llega a defecar, y una pequeña parte es la que se absorbe, pero entonces al precipitarse en las heces podría producir mucho estreñimiento. También en el consumo de leche hay otro problema. Por ejemplo, las personas que tienen alergia a la caseína, que es la proteína de la leche, podrían tener alteraciones en su conducta, alteraciones de comportamiento. Más que todo se ve en niños. Los niños, ¿por qué? Porque ellos no digieren bien las moléculas de caseína. Entonces, al tener problemas de digestión, esas moléculas no se digieren bien y se absorben de cierta manera y no se pueden, digamos, digerir bien. Entonces, los niños podrían también tener problemas de comunicación y problemas de comportamiento derivados a una alergia o una intolerancia a la caseína que contiene la leche. Por otro lado, bueno, ya hablamos de la contaminación de la leche con antibióticos que inyectan al ganado vacuno, ¿verdad? Entonces, eso también podría ser un problema que nos genera problemas en los hospitales o en las clínicas cuando a veces queremos ponerle un tratamiento a un paciente con antibióticos y vemos que tal vez no tiene una adecuada respuesta. Podría ser que la persona tenga ya resistencia a los antibióticos debido a que haya estado en exposición a antibióticos que provienen de su misma alimentación y lo desconoce totalmente, y nosotros pues también, y eso nos da problemas. Y ya por último, pues las personas que puedan experimentar fatiga crónica, don Brian, pues fatiga crónica es de estar siempre cansado, de estar sin ganas de hacer nada. Hay personas que deberían poner especial cuidado en ese aspecto, porque si están sufriendo fatiga crónica, podría ser que requieran limitar el consumo de leche o en sí eliminarla de la dieta. Cuando estas enfermedades pasan, las personas experimentan estos problemas, deberían de eliminar completamente los lácteos de la dieta. Y por último, bueno, ya el resto de enfermedades, para no ahondar más en detalles, pues está el aumento del colesterol en la sangre. Pero personas con autismo podrían empeorar su condición por tomar alimentación que contenga lácteos. La obesidad es otro problema, la diverticulosis, la fisura anal, la colitis y algunos cánceres como el cáncer de colon y de mama.
Doctora, entonces, ¿qué papel juega la pasteurización en la leche? ¿Eso no ayuda a que el ser humano pueda consumirla? La pasteurización, don Brian, es un tema aparte. La pasteurización es un proceso térmico. Lo que hacen es procesar la leche a cierta temperatura que no llegue tal vez al punto de ebullición, como para no alterar mucho la composición física de la leche, por ejemplo las proteínas o perder, ¿verdad? Entonces se calienta la leche para matar algunas bacterias, ¿verdad? Tampoco no las va a matar todas, no va a eliminar todos los patógenos, solo se busca reducir sensiblemente la población de bacterias o de microorganismos para que la leche se preserve por mayor tiempo y también pues prevenir epidemias de salmonelosis, de polio, de tuberculosis y otros problemas. Pero en sí la pasteurización no garantiza que la leche de vaca y sus derivados sean adecuadas para el consumo humano. Doctora, entonces si la leche de vaca no es apta para el consumo humano, ¿de dónde podemos obtener los nutrientes y el calcio que necesita nuestro cuerpo? Sí, don Brian, hay fuentes de calcio que son completamente de origen vegetal y que no necesitamos tomar un vaso de leche para obtener el calcio que ocupamos. Entre ellas están las espinacas, los brócolis, la lechuga, semillas como la almendra, como la ajonjolí, garbanzos, frijoles blancos y frijoles de soja. Me gustaría concluir que la leche de vaca o sus derivados no son aptas para el consumo humano, que de ninguna manera el proceso de pasteurización va a garantizar que la leche de vaca sea apropiada para nuestro consumo. En el caso de niños menores de 6 meses, es necesario que reciban la lactancia materna exclusiva. Si por alguna razón la madre no puede dar de mamar a su bebé, entonces debe tener alguna prescripción médica para proporcionarle lactancia artificial por medio de fórmulas infantiles. Y por último, que los adultos podríamos sufrir desmineralización ósea y tener más propensión a sufrir osteoporosis o fracturas de cadera por el consumo excesivo de leche de vaca y sus derivados. Muy interesante, doctora, el tema de hoy, el consumo de la leche de vaca y sus consecuencias en la salud.